Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenas tardes, días, noches a todas, a todes, a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Conversa Cómics, Cómics desde la alcantarilla, con la camarada Alejandra Espino. ¿Cómo estamos? Muy bien, doctor. El doctor Alfredo Maza Guzmán. Y en esta ocasión tenemos una novedad de las que les ofrecimos para la tercera temporada, y es que a pesar de que este es un tema general, no es una entrevista, vamos a tener una persona más con nosotros, que es la querida, inteligentísima, brillante Aira Franco. Aplausos. Sí. Bienvenida, Aira. ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar en este programa que amo. Y nada, pues eso, vamos a hablar de horror. Hablemos. Así que vamos a la cápsula. Sangre, tripas y viñetas. Siguiendo con una de nuestras obsesiones favoritas, los cuerpos de todos tipos y en todas circunstancias, en este episodio coqueteamos con los horrores corporales. Partiendo de las posibilidades infinitas que otorga el dibujo a los cuerpos, nos adentramos en sus grietas, protuberancias y recovecos, y en lo que esa atracción por lo literalmente visceral ejerce sobre nosotras. Por si esto fuera poco, inauguramos una novedad dentro de este podcast y contamos con una invitada de lujo para abrir nuestra conversación a tres bandas. Con la mirada afiladísima de Aira Franco, complementamos en nuestro episodio de hoy un acercamiento a las implicaciones y posibilidades de la puesta en viñeta y en otros medios de nuestros tejidos, huesos y fluidos. ¿Qué representa para una historia y para nosotras como espectadoras tener toda esa humanidad cárnica y viscosa al descubierto en diferentes contextos? Sangre, tripas y viñetas. Como escucharon en la cápsula, hoy toca hablar de body horror y sus múltiples facetas, y nos enfocaremos en una, pero antes de comenzar quisiéramos introducir, que Aira se introduciera a sí misma. ¿Cómo me introduzco? No, pues bueno, introdúcete a la conversación. Esperen. Antes de que se vuelva esto un juego de palabras irresoluble, podría yo decir que son mis cuates, que me siento como muy a gusto aquí y que en realidad somos lo mismo, somos fans de los cómics y yo, bueno, aparte estoy haciendo ahorita una investigación en Historia del Arte acerca de las metáforas visuales de los cómics de horror hechos por mujeres, y que esa es la razón por la que estoy aquí. Digo, yo aparte hago otras cosas, escribo, hago tru, doy clases, en fin. Pero sobre todo, creo que estoy aquí porque estoy haciendo esta investigación y tengo algunos hallazgos que compartir. Exactamente. Y porque nos caes muy bien y creemos que eres bien. Es lo más importante. Sí, y porque, bueno, digamos, lo que habíamos pensado para esta tercera temporada era justo si íbamos a hablar de algún tema y conocíamos a alguien que esté empapado como de este tipo de ideas y de referencias y lo que sea, pues incluir más voces en la conversación, además de, digo, estamos siempre nosotros dos así como, bueno, o sea, siempre estamos intenseando y quejándonos, no sé qué, y pensamos como los viejitos de los Muppets. Como los viejitos de los Muppets en su balcón, pero ahora lo que pensamos es, vamos a, cuando se preste la ocasión y la persona a la que queramos invitar, pues platicar y como justo nutrir estas conversaciones con otras miradas sobre los mismos temas, y pensamos pues que solo puede resultar en justo como dices, como en más hallazgos. Entonces pues aquí para eso estamos todos juntos ahora. Para echar chorcha. Y exacto. Bueno, toca hablar del body horror y digamos que dentro de todas mis no especialidades en el mundo, yo al body horror solo lo por gusto, pero estaría bueno también como partir de una definición medianamente decente o académica, aunque no nos guste tanto, para poder a partir de ahí hablar de cómo entendemos las tres el body horror. Entonces, no sé si por ahí alguna de las dos tiene una definición
que podamos compartir con la audiencia y que más o menos entiendan desde dónde partimos cuando hablamos de body horror y después lo aterrizamos al género, si quieren. Pues definición como tal, no, pero yo sí he leído y he buscado definiciones, porque eso es el trabajo de una tesis, buscar y buscar y buscar definiciones. Y la verdad es que nadie se pone muy de acuerdo, pero lo que sí he visto es que sí podemos decir casi que como género, pues todo el mundo se hace de la vista gorda y todo el mundo regresa siempre a Cronenberg, ¿no? Y de hecho hay especialmente un tipo que me cae muy bien que dice, nadie lo quiere decir, pero Cronenberg lo inventó, chicos. Y no es que lo haya inventado, porque digamos que las cosas siempre, los temas siempre están allí, pero como tal, no como pues los slashers y estas cosas que tenía ya el horror, el mostrar sangre, mostrar monstruos, mostrar o hacer terror psicológico, lo que fuera, sino como justamente esta angustia que produce el cuerpo mismo y la emanación, por ejemplo, de ciertas sustancias naturales que el maldito cuerpo no deja de emanar, ¿no? Y que está además anclado sobre todo en el deseo o en la represión del mismo, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de body horror cuando cruza por ahí, ¿no? Porque digo, el cuerpo humano está ahí siempre, pero cuando cruza por el deseo, ¿no? Sí, y es eso, o sea, creo que el body horror un poco es esta idea de que a partir de cierto momento que sí coincide, o sea, el término body horror sí está, de hecho, la primera vez que aparece como tal body horror, sí es en un artículo que habla de las películas de Cronenberg, tal cual. Entonces sí es una cosa, o sea, como que sí es, y de lo que se habla también es de que es un terror en donde después de toda una serie de otros terrores, el terror habita el propio cuerpo y que sí se vuelve como esta cosa de ya sea un cuerpo que no funciona como debería o una sobreconciencia de lo corporal, que siento que es como también parte de esta, o sea, como poner al cuerpo de las personas, de las distintas personas, como este generador de horror ya directamente, sin ningún otro adorno más, o sea, como que sí se puede vincular en algunos casos con otras cosas, como por ejemplo lo religioso, sobre todo en su vertiente católica mediterránea, tiene mucho al body horror. Entonces se nutre de todas estas fuentes, pero al final el cambio que hay es que es como el cuerpo como este mecanismo y este saco de vísceras y humores y todo esto es el protagonista de los terrores, o sea, más allá de pues de lo que vaya pasando en las distintas historias. Y los terrores también sí, como sitios, como sustancias metafóricas de aquello que reprimimos, por ejemplo, en Claro. estas historias de mediterráneas religiosas, que por algo tienen esto, ¿no? Porque hay un mandato religioso del no desearás o no fornicarás o no te verás ni siquiera el cuerpo, ni no te conocerás, no te mirarás a ti mismo nunca, no serás preso de tus pulsiones, cuyas manifestaciones físicas son todos estos fluidos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, Sí. pulsión, manifestación en el mundo terreno, esta manifestación, no sé, por ejemplo, hablemos de la menstruación, ¿no? Esta manifestación de la capacidad creativa, dolorosa, pero también creativa de las mujeres, sí, y esta manifestación de la diferencia de nuestro cuerpo con el de los hombres, hay una especie de poder sutil en la menstruación. O sea, hay una serie de cosas que se hablan, cuando se habla de fluidos, por ejemplo, o cuando se habla y para bien y para mal, y bueno, y la gente que sabe hacer body horror, pues lo usa para el mal. Para el mal, pero o sea, sí, pero creo que es un mal muy particular. Digo, este es como anécdota de la vida. Ahora, no tiene tanto que ver con cómics, pero indirectamente sí tiene que ver como con el tema de hoy.
Ahora en la pandemia y el encierro y la pérdida de contacto con la gente, yo empecé a ver mucho cine de terror extremo y cada vez más. Y empecé a ver como o sea, y era así como, bueno, ya vi esto y yo qué sé, ya vi extremismo francés y ahora quiero ver quiero más destripamientos y quiero más víscera y quiero más, viscosidad y todo eso. Y luego escuchando en otro podcast que hablaban de terror y que hablaban como de estos temas, uno de las personas que lleva este podcast decía, es que ahora justo estaban grabando en pandemia, decía, con esto de la pandemia, que no podemos estar cerca de los cuerpos de nadie, el terror corporal ofrece la posibilidad, aunque sea de ver los cuerpos y de ver las tripas y de ver de qué estamos hechos en este momento en donde no podemos ni abrazar a la gente que queremos porque COVID. Entonces, como que siento que un poco me dio una explicación vital de por qué estaba yo con este deseo de estar, justo tal cual, como dices, ¿qué detona esto? El deseo, este deseo del cuerpo del otro, que no lo puedo tener, pero aunque sea lo voy a ver en esta versión súper exagerada, súper artificiosa y súper sanguinolenta y destripadora y destripation nation, que ofrece pues justo el arte, el cine, y en el tema que nos ocupa hoy, los cómics, o sea, cómo sublimas estos deseos, que por ejemplo creo que, para empezar como a poner ejemplos específicos, creo que estas historietas que hace Emily Carroll, sobre todo cuando son historias de amor, en donde siempre hay un monstruo y también un monstruo que se come a alguna de las personas o que está en peligro de comerse a alguien porque está reprimiendo su naturaleza monstruosa y de repente al final ya sale como toda esta cosa terrible y hay pues tal cual, hay como sangre y hay partes de cuerpos y hay como toda esta forma de expresar las necesidades corporales a partir de esta exageración horrorosa y de este lenguaje de terror, pero que lo que hace es que estés en contacto tanto con tus deseos como con esta manera, o sea, esta idea de que en cuanto más lo reprimes, más monstruoso es lo que se está gestando abajo, o sea, más purulento puede ser lo que salga cuando sale, más terrible puede ser el monstruo cuando se despierta. Sí, ¿no? Y ahí como esto que decías del origen también como desde Crash, ¿no? Y que de Cronenberg y sobre todo con Crash, con esta idea de la pulsión sexual vinculada al body horror y de cómo... ahorita me parecía bien curioso que decías que cada vez quieres ver más. También es esto como una cosa como el efecto que produce mucho el body horror es de que siempre quieres más. O sea, no hay una cosa como de... Incluso como lectoras hay una insatisfacción, ¿no? O como una necesidad de siempre ir un pasito más y que también lo permite Sí. la parte visual y la parte como esto que decías, pues es bien bonito ver, o bien no sé si bonito es la expresión, bien, bien deseoso ver un cuerpo siendo consumido por otro cuerpo de maneras cada vez distintas y cada vez más extremas, porque es eso, mientras no tengas contacto, lo sublimas, y es un poco lo que Ira estaba diciendo, ¿no? Que es una metáfora de algo, ¿no? Y lo que decías también, que hay una cosa subyacente que lo vuelve terrible. También hay una cosa de la que a mí me llama mucho la atención, es que a pesar de que hasta cierto punto nos divierte o nos parece agradable ver, ¿no? Porque somos unos medio enfermos, pero nos gustan estas cosas. Hay una cosa como de malestar que produce, ¿no? A pesar de que nos guste, sí hay como una cosa de esa sensación de me gusta, pero me asusta, ¿no? Suena muy tonto. Sí, hay miedo, ¿no? Un desasosiego, si quieren. A mí sí hay algo que, por ejemplo, hablando específicamente de Emily Carroll, yo recuerdo una viñeta de Emily Carroll donde ella se está poniendo una crema, hace además es un cuerpo gordo, ¿no? Cosa que, bueno, en los cómics, digo, en los cómics hace tiempo que lo hacen, sobre todo las mujeres, y tiende a tener una dimensión distinta que los cuerpos gordos que se ponen en otros lados. Ya hablábamos, por ejemplo, del cuerpo gordo de la chica, de Despair en Sandman, que no es un cuerpo, o sea, que realmente no es esta magnífica, peligrosísima, gorda, desesperanza, ¿no? Sino hay un ser deprimido, ¿no? Es Como es, como, chuda en ajá, pan. como,
una, 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 una chancluda nomás, Ajá. una chancluda, ¿no? Sí. Pero no, o sea, creo que en los cómics y Emily Carroll, que además tiende bueno, a poner cuerpos de mujer muy distintos, ¿no? Puede tener mujeres espigadas, mujeres bajitas, chiquitas, y este es un cuerpo gordo de una mujer desnuda frente al espejo que se está poniendo una crema y que en ese mismo momento se está deshaciendo. Creo que además hay una correlación, no sé exactamente de cuál, pero hay una con un corto de la Cabinet de Curiosités de Guillermo del Toro, que pasa algo parecido, ¿no? Sí, es una adaptación, o sea, es como, pero es una adaptación muy libre que hace Ana Lilian Nippur, la de la vampira que camina de noche sola, no sé cómo. Ajá. Sí, Ajá. adapta ese, más o menos, es una, o sea, no, es como, Muy libre, ¿no? toma como referencia, pero se lo lleva como para otro lado, porque pues, la chava es supuestamente fea, pero por ejemplo, pues justo eso, no es una chava gorda. Entonces No ahí es gorda. se pierde como toda esta cosa, ahora sí que se pierden como estas capas de grasita que otorga el cuerpo. Sí, porque no es lo mismo, No, no, perdónenme, pero no es lo mismo que se desvanezca con una crema un cuerpo gordo a que se desvanezca con una crema la fealdad de una persona. O sea, hay una diferencia enorme en esa sutileza. Cuando estamos hablando del cuerpo, eso es todo, lo es todo. No es que ujú, la gorda no necesariamente es fea, la fea no necesariamente es flaca, ni gorda, ni nada. Entonces hay una cuestión de por qué está la crema, qué está desvaneciendo sí, realmente la crema, ¿no? A mí esa viñeta de Emily Carroll me parece genial. Hay esta cuestión de que se derrita su cuerpo, también que esté ese cuerpo, esa forma de derretirse en un cuerpo gordo me parece impresionante y es exactamente el tipo de angustia existencial que a mí me parece que hace la diferencia entre el horror en general y ujú, el horror corporal, el ujú. body horror, ¿no? O sea, esa angustia existencial que da cuando ves esa viñeta cambia totalmente la jugada de eso que uno puede sentir como miedo, ¿no? Ujú, Porque el miedo se atraviesa hacia el cuerpo, ¿no? Como la idea de que lo que ujú, decíamos antes de grabar el programa, que era, no, no es solamente ver el cuerpo ajado o el cuerpo destrozado, sino también cómo el cuerpo nos conduce hasta ese estado de malestar en el que nos ujú, perturba y que nos y que a mí hay una particularidad de los de Emily Carroll es que te dejan una como desazón por tiempo. O sea, no es como ujú, simplemente el espanto, el susto de, qué feo que está, pero sí, como que la sensación de este terror se queda como por días, ¿no? Que es aún más inquietante. Esta cosa sí, del body horror visual o muy visual o extremo, me parece que es inquietante por muchas razones, que ahorita las hablamos, pero por esta, y en otros niveles no tan expresivo, tan brutal, sino que es a través casi como del detalle, ¿no? En Emily Carroll había una, creo que es Into the Woods, hay una de una mujer que que es como bien sutil como el horror, que es unos ojos que son como tentáculos. Creo que esos tentáculos luego se vuelven los dedos de las manos y que es la madre. ujú, Entonces también es esta cosa como de, no es tan horrorífico verlo visualmente, pero es algo como en el ujú, pulso corporal de una madre, que son los ojos, otra vez, ¿no? No es nada más la crema, no es baladí que sea la crema, no es baladí que sean los ojos, ¿no? Porque pues, son ujú. los ojos que ven al hijo, a la hija, y entonces ahí es donde para mí creo que hay un terror como súper peculiar, y ahí sí es, creo, y vamos empezando, pero es hablar cómo lo construyen las autoras mujeres, ¿no? Que también creo que sí hay una diferencia muy clara entre cómo lo hacen los autores hombres como más establecidos a las autoras mujeres, que es un poco lo que trataremos o hemos hablado previo y hablaremos posteriormente del programa. Sí, yo sobre las autoras mujeres
sí encuentro que hay una diferencia grande entre cómo, o sea, las cosas que temen. Bueno, por ejemplo, hablando, bueno, incluso de Emily Carroll, ¿no? Hay algo que ocurre detrás de las paredes en las casas victorianas de Emily Carroll que siempre tiene que ver con estas traiciones que se hicieron mujeres, con estas traiciones, viejas traiciones a las mujeres nuevas, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que tú me traicionaste porque no fuiste feliz, porque te quedaste en esta casa siendo un monigote de este tipo, ¿no? Por ejemplo, otra manera extraordinaria que creo que todos hemos sido, o sea, en este programa se tiene a la reina Duset, ¿no? Sí. Que es la reina Duset, que podemos hablar de Julie Duset en términos así, como cómo es diferente. Bueno, ningún hombre pudo haber hecho lo que hizo Julie Doucet, no porque, digamos, no porque exista un universo paralelo donde todo hay hombre y hay mujer, sino porque verdaderamente no se pueden hacer ese tipo de viñetas teniendo la experiencia de haber nacido con un pene, pues, o sea, no hay manera, ¿no? No hay manera de entender cómo la exacerbación, no sé, ya lo platicábamos antes, ¿no? De ciertas características físicas, por ejemplo, los pelos, ¿no? La exacerbación de cómo el cuerpo femenino es peludo. Uh-huh. y peludo donde a los hombres no les gusta que sea peludo, ¿no? Y en estos términos, Julie Doucet creo que usa mucho el cuerpo de la mujer, sí, como una para desobedecer, ¿no? Este deseo sobre el cuerpo de la mujer en los cómics. Entonces, bueno, por ahí podríamos empezar, que sí hace body horror, pues creo que sí, pero con los hombres. O sea, hace horror, pero sobre el cuerpo de los hombres, y en cambio hay una desobediencia que muestra sobre el deseo de libertad y de independencia sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es por eso que no hay manera que un hombre pueda hacer eso, ¿no? Porque, pues sí, porque heteropatriarcado, básicamente. Sí, sí, es que creo que lo que pasa en el caso de Doucet es que hace, o sea, que creo que sí es como de las cosas que hablamos preparando el programa, es esta cuestión de cómo, a partir de, o sea, como que justo le da la vuelta un poco a la idea de en qué constituye el horror de los, o sea, qué constituye el horror de un cuerpo. Y entonces ella, en vez de ser la víctima, que es lo que debería pasar, que es como a lo que estamos acostumbrados, que es como a quién matan, a quién desollan, a quién le hacen todo, suelen ser las mujeres. Y en el caso de Julie Doucet, ella es como la que incide como victimaria, por ejemplo, lo platicamos en el episodio de Doucet, esta historia donde le corta el pito a un güey y que todos los güeyes cierran las piernitas cuando lo ven porque no saben cómo manejar eso. Y por otro lado, esta cosa de ella autoerigirse como a partir de los pelos y de la menstruación y de esta, o sea, como de todos estos rasgos que son negativos desde la construcción de la feminidad a la que estamos acostumbrados, ella se erige como una figura de horror a sí misma, o sea, como que ella se presenta como esta figura horrible, que es como decir, yo genero horror por tener pelos, por tener una menstruación desbocada, por ser una giganta que vuelve loca a una ciudad porque estoy justo con el periodo y ya no tengo cótex o lo que sea. Entonces, es justo Tampax. Jugar con los clichés que tenemos de este tipo de cosas y decir, no, yo voy a ser la victimaria, yo voy a ser el monstruo, yo voy a hacer esta cosa terrorífica y que, digo, lo que tiene Doucet es que ella lo hace, o sea, por ejemplo, Emily Carroll sí es una creadora de terror más clásica y Doucet es a partir del humor, o sea, lo que sucede es que todas estas cosas utilizan el lenguaje del terror, pero ella, su medio de expresión siempre va a ser como con este humor un poco, pues sí, como un humor muy negro y una autorreflexión como bastante profunda. Y que no abandona el deseo, porque también hay una cosa como bien bonita de, sí, soy la mujer más horrible del mundo y
horrible en el sentido de las acciones, ¿no? Pero también físicamente dice, pues me pinto lo que decía Ira, ¿no? Súper peluda, súper giganta, con el pelo siempre así como si se acabara de salir de la cama o que no se baña. Y luego aparte acepta que no se baña por días. O sea, como que se hace a sí misma una especie como de outsider del mundo heteronormado. Y luego de repente dice, pero también quiero coger, ¿no? Y entonces va y se liga los güeyes. Hay una viñeta que me fascina, creo que es de las primeras que dibujaba, que se está como ligándose a uno y como que le va a brincar encima, entonces le empieza a hacer una felación y de repente agarra el pito y se lo empieza como a exprimir así como si fuera así, y que aparte ¿cómo se llama los- ¿Lo ordeña, quieres decir? algo así, pero se lo tira a la cara, ¿no? A él mismo se lo tira a la cara, entonces le invierte como toda la norma esta de, bueno, va hacia mí, pues no, te lo doblo tanto que se regresa. Y eso es lo que me parece que para ciertos hombres, en vez de darle risa, les produce como bastante terror, así de, no quiero que me salga nadie de esto en la calle, porque está mal, ¿no? Porque no es la norma. Y que también es bien bonito cómo esto está cruzado por el cuerpo, porque es el cuerpo, las manos los que está ejecutando al cuerpo, lo que está transgrediendo el cuerpo del otro, un poco eso de Judy Lucet es el body horror, pero para los hombres, porque para las mujeres igual es como una sublimación de deseo, yo qué sé. No, es extraordinario cuando sueña, por ejemplo, que la van a violar, que está haciendo en un picnic y sueña que la van a violar y que pasan unos tipos y que el tipo le dice, a ver, cómete de mi, no sé si es un poco así como de, como de mi botellita, ¿no? Y entonces la Julie Doucet, que uno podría decir, bueno, es una escena donde ella va a ser violada, vejada de alguna manera terrible, y entonces empieza a comer un poco de la botellita del tipo, el presunto violador, y dice, sabe rico, ¿no? Es como, ¿cómo es posible, no? Es como justo lo que decía Alejandra, que es revertir esa posición de la víctima. O sea, ella nunca es víctima ni de su cuerpo, ni de su apariencia, ni de su circunstancia de pobreza o de marginalidad, y de ninguna, ¿no? O sea, ella desobedece todo, en todas las capas, ¿no? Bueno, es extraordinaria, ni qué decir que la amamos. Hay unas incluso que sí son body horror así a full, ¿no? Hay Sí. unas también en la que creo que está cogiendo con un güey y llega y le empieza a dar de machetazos. Y primero le dispara primero le dispara y luego agarra un machete, lo abre en canal, entonces está como ahí y todavía le paga. No me acuerdo si le avienta dinero, le deja algo como para que vaya al hospital. Así es, güey, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas tan magníficas? Pero sí es horror para los hombres. Y no, uno acostumbrado, porque Alejandra decía, ¿a quién desollan? A las mujeres y a los animales también desollan, ¿no? Y entonces las mujeres y los animales son más o menos, estamos más o menos en una jerarquía en el imaginario del horror masculino, en la misma jerarquía, ¿no? Y entonces en este caso Sí. siempre es ella quien desolla, paga, prostituye, este, quien no es víctima ni a pesar, ni siquiera cuando está haciéndolo, ¿no? Y también hay una cosa que hablábamos también antes de, bueno, preparando el programa, que no es solamente, que sí hay una parte muy visual, digamos, ¿no? Del body horror. Y no solamente es en el trazo del cuerpo o lo que estaba platicando ahorita de cómo se proyecta en el dibujo lo excesivo. Porque también una de las cosas importantes del body horror es que es el exceso de cosas, ¿no? Como Sí. lo que está más allá de la norma, ¿no? O sea, en el caso de Julie Doucet, la menstruación gigante que inunda la ciudad, bellísimo viñeta, por cierto, no, pero uno piensa en todos estos, la que contaba Alejandra al principio, ¿no? Del monstruo que se come las cosas, ¿no? Y que es una cosa gigante que va absorbiendo. Siempre hay como el exceso. Y también es importante este exceso que significa, ¿no? Sí. En qué posición nos pone como lectoras o lectores y cómo respondemos ante ese exceso, ¿no? Y que no solamente es la Sí, claro. imagen como excesiva, sino No, también a lo no. mejor a través de la caricatura, podríamos pensar. O a través del formato, perdón, del formato es que estaba yo pensando un poquito en lo que decíamos cuando nos encontramos, que no mencionamos eso de Julie Doucet, Sí.
en donde encontrábamos que claro que esto no era tan factible hacerlo cuando tienes un Sí, editor que está esperando una novela gráfica, ¿no? Que es el lenguaje del fanzine el que hace esto, ¿no? sí, porque creo que, digo, en los diferentes casos que podemos, digo, en el caso de Ulises, pues es fancinera de origen y luego ya, o sea, ya con un trabajo hecho como autora es que la jala una editorial independiente, pero creo que también, o sea, no sé, por ejemplo, de los casos que hablábamos antes, como por estas chicas mexicanas, Inechi o Mónica Quant, que justo también trabajan en esta parte como súper independiente y la idea, o sea, la estética del fanzine permite este desbordamiento y este exceso. Y es algo que vemos, o sea, si empezamos como a rastrear qué pasa, o sea, por ejemplo, todas estas historias que hay de todos estos cómics que hemos hablado, cómics con X en otros programas, hay un montón de cómics, o sea, justamente como en esta cosa, que es bien interesante que son cómics pues, que se quedan muchas veces como en las recopilaciones que hicieron en su momento y son de autores que no trascendieron como digamos, como una Lynn Kominsky, como un Crumb o como una Julie Doucet. Hay un montón de autores haciendo, que hicieron y que siguen haciendo, esta combinación como del exceso de la violencia y del exceso de lo corporal, o sea, como yo revisando material para ahora, para este programa, así de repente dije, no, pues es que tengo yo unos cómics ahí como, pues estos cómics viejos como de los 70, 80, y están llenos de eso, están llenos, o sea, tienen una sensibilidad que justo es parecida, es equiparable a lo que pasa, por ejemplo, como en la primera masacre en Texas, que ves las chicas guapas y de repente alguien las destripa y cogen y luego, quizá que es la sensibilidad de la masacre en Texas o más, un ejemplo más reciente, este homenaje que hace Ty West de X, que es como justo unos que van y graban porno y los matan. Es esta idea, como vamos a grabar, o sea, te estamos presentando como un exceso de sexualidad y después este exceso de destripamiento de sangre. Y estos son, digamos, como estos orígenes sobre los que la escena fancinera sigue siendo el espacio en donde el desbordamiento y el degenere y todo eso se puede poner de alguna manera, pues sí, más libre. O sea, al final lo que te dan estos espacios, como ya lo hemos hablado varias veces, es que te permiten una experimentación mucho más grande y esta experimentación también va en este sentido, como de decir, tengo estas necesidades, inquietudes, deseos, lo que sea, aquí nadie me va a censurar nada de lo que haga, porque digamos en producciones más mainstream y eso no puedes como hacer tan evidente pues sí, esta cosa, porque sí, son historias que están súper sobrecargadas de sexo, de violencia y de como todo esto, lo peor desde una perspectiva, pero que también vemos o sea, por ejemplo, a mí otra zona donde me parece fascinante todo lo que pasa, es como con todos estos autores de manga que hacen también como este terror como muy torturado corporal. O sea, por ejemplo, teníamos a gente, digo, son como puras grandes nombres como Suehiro Maru o como Hideshi Hino, que son clásicos en cómo retratan cuerpos que se torturan o cuerpos deformes o esta cosa siempre vinculado a historias que son terribles. No es nada más esta cosa que también habíamos medio comentado como de la representación corporal en el cómic más mainstream, que luego creo que hablaremos un poquito más de eso, pero como el cómic de superhéroes que sí se presta como a que de repente deformen cuerpos y hagan cosas horribles, pero están en un marco de una historia en donde al final gana siempre el bien. Y lo que tienen estos japoneses es que también son bien torcidos en el tipo de historia que te presentan. Es como, pues sí, aquí, por ejemplo, en Midori de Suehiro Maruo, una de las cosas que yo más me acuerdo es cómo matan unos perritos y ves cómo los revientan los perritos. O sea, es una cosa, es horrible, pero además el dibujo de Maruo es bellísimo. Entonces estás como en bueno, a mí me pasa como que se me cruza este cable como de esto es tan bello y está representando la cosa más cruel y además está en el marco de una historia que no va a acabar bien. Entonces, sí como que te mete a esta confrontación con muchas cosas. Y creo que eso es lo que pasa como con los autores que trabajan más este género, que te confrontan como con ciertas cosas como, digo, puedes hablar como desde cosas morales, como maldad o cosas así, pero también como con la finitud del cuerpo, o sea, todos nos vamos a morir. Y eso es lo que estamos viendo ahí, o sea, como que en cualquier mal momento
quizá no nos vayan a destripar dramáticamente, espero que no nos pase, pero sí nos vamos a morir de alguna manera que va a implicar que nuestro cuerpo se pudre de alguna manera, se echa a perder de alguna manera. Entonces siempre va a pasar como alguna cosa, o sea, nuestro yo cuerpo va a pasar por una cosa, por un proceso que lo va a volver más. Sí, y ahí hay, por ejemplo, una diferencia básica entre el gótico, por ejemplo, que tiende mucho a recordarnos que nos vamos a morir, sí, pero a través de ataúdes, güey. ¿Eso qué? ¿No? O sea, el ataúd, el hermosísimo vampiro, completamente conservado, blanco para más señas. Sí. No tengo nada contra el gótico, pero o sea, ya poniéndola contra el body horror, claro, es mucho más sutil, el gótico tiene más de metafórico quizás, pero también tiene más miedo, ¿no? O sea, también le tiene más miedo a las pulsiones, a la Claro. finitud, Uh-huh. y también hay, o sea, no quiere decir que uno pueda existir sin el otro, quizás no había manera en ese momento, en la época previctoriana o victoriana, de hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en este momento, digo, hay, por eso creo que en este momento las mujeres están siendo pues sí, como un pivote para que el body horror llame incluso también algunas cosas góticas, pero que terminen en explorar estas pulsiones y estos deseos y estas prohibiciones que tuvo el cuerpo femenino durante tantos años. Por ejemplo, y las nuevas, las que van saliendo en este siglo, ¿no? Como hablabas del manga y estaba yo pensando ahora en Kyoko Kazaki, Claro. en Helter Skelter, y estas nuevas pulsiones de mantenerse joven, porque se vive del cuerpo. Esta otra película que es igual que Helter Skelter, de una influencer que se llama, ahora me acuerdo del nombre, que en donde también es como el horror a envejecer, el horror a engordar, porque soy instagramer y soy influencer y tengo o sea, soy un incluso en Kyoko Kazaki hay en Helter Skelter hay una viñeta donde ella se pone junto a un felino enorme que representa de alguna forma la manera en que desea todo, ¿no? En que lo desea todo al mismo tiempo, sin poder, no tiene válvula de escape su deseo, y entonces ella abraza a este felino que es como un chita o algo así, mientras se siente, pues sí, cortada, porque es una historia acerca como también del cambio que se hace en el cuerpo para seguir viéndose bella, ¿no? O sea, los cambios, las cirugías y todas estas cosas donde le lastiman el cuerpo y ella puede seguir siendo este ente bellísimo, casi una diosa, ¿no? Porque también es como Kyoko Kazaki la pinta como una diosa, ¿no? Como algo fuera de lo común, ¿no? Y este culto a la belleza que se tiene en este momento, se le van añadiendo capas a esto que se le pide al cuerpo femenino. Creo que por eso este pivote que están siendo las autoras, mujeres, pues sí, es como si fuera un resorte, es como que las hubieran mantenido, apretadas tanto tiempo y en este momento, ¡putuing!, ¿no? Así salieron y tenemos un chorro de ejemplos, ¿no? Sí, pues es que creo que tal cual ha sido eso, como que fue lo que, o sea, que así como decíamos, o sea, que como que se manifiestan todas estas cosas que se han querido tener apachurradas, pues o sea, es como parte de o sea, por eso también, por ejemplo, en el caso de Emily Carroll, que sería más gótica, pues creo que lo que está haciendo es mostrarnos esta parte que no se muestra en el gótico del momento, o sea, como en el gótico del momento gótico, porque no había espacios, lenguajes, lo que fuera. Este es el momento en donde se nos está diciendo, pero vean que también ahí, digo, es ficción, es lo que sea, pero sí son estas historias que nos dicen, date cuenta que ahí existe esto, existe la posibilidad
del cuerpo torturado y del cuerpo doliente y del cuerpo y que justamente se mantenía tan oprimido que a la hora que explotaba era una explosión como mucho más llamativa, y que, por ejemplo, no hablamos de ella preparando esto, pero creo que otra autora que hace algo parecido con su última novela gráfica es esta Julia Greffer con la de Vision, que justo es o sea, como que esta idea de pensar en personajes viviendo en estas épocas, pero haciendo evidentes los funcionamientos corporales, o sea, ya sea sexuales, ya sea fisiológicos, porque esta tiene como esta cosa de que no ve bien y tiene que ir al médico y ves cómo le hacen todo el procedimiento de que le quieren arreglar el ojo y no sé qué, pero y también tienes esta otra parte como donde igual, o sea, como que coja con un güey y como estas formas de expresar los diferentes, pues sí, como la presencia del cuerpo en un espacio en donde no estamos acostumbrados a imaginarlo, porque tenemos toda esta idea de que lo victoriano eran vestidos largos y moños, pero no tenemos como esta noción desde nuestro desconocimiento contemporáneo, como que no visualicemos a esas personas como personas completas como somos nosotros. Y que creo que eso es algo que pasa mucho también, como cuando dicen, no, es que reprimidos antes y no sé qué, y dices, ¿sí es verdad o no te estás dando cuenta de lo que hay? Por ejemplo, cuando oyes las canciones como muy viejas de blues y de jazz, que son todas totalmente sexuales y están llenas como de supuestos dobles sentidos, pero son dobles sentidos que son sumamente obvios y todas están hablando de coger y de drogarse, que dices, no mames, o sea, ¿cómo creemos que sabemos todo como que somos la generación que más sabe, cuando estos güeyes se la pasaban bomba, cogiendo, chupando y metiéndose todo lo que se les antojaba? Y creo que pasa, o sea, creo que mucho de lo que estas autoras contemporáneas están haciendo, además de hablar de cuestiones, digamos, como que aquejan personalmente, actualmente, también están ofreciendo esta visión como de qué pasaba con estos cuerpos en otros momentos históricos, y si puede ser una fantasía o puede ser una ficción o lo que sea, pero estamos descubriendo posibilidades corporales que luego se nos olvida que sí deben haber sido parte de estas experiencias humanas de todas estas personas. Ya me acordé de la película, se llama Sweat, sí, Sudor de Magnus von Horn, la polaca, sí, una maravilla también. Es muy, siempre tiendo a pensar que es como la respuesta, a ver, a lo mejor no, ¿verdad? Pero es como una respuesta cinematográfica a Helter Skelter. Ajá. Sí, es muy... Pues es que todo está cruzado, también pasa por la idea de transgredir los cuerpos, ¿no? Que parece que que estoy completamente de acuerdo con Ale, ¿no? Que decir, ay, bueno, es que ahora estamos como experimentando cosas y tú, pues pon atención a lo que se hacía antes, ¿no? Como se experimentaba con el propio cuerpo de repente, ¿no? Y, o sea, no es body horror per se, pero pensar en cosas como la de... es como esta transgresión violenta a través del cuerpo, digamos, la violación, ¿no? Un poco cuando ya hablábamos con Julie Doucet, pero David Drescher tiene como esta cuando la viola el padre, ¿no? El padrastro, ¿no? Y es como impactante esta cosa que sea visual, ¿no? Entonces, la transgresión de un cuerpo infantilizado por el dibujo, que aparte es una niña, tendría 12 años cuando lo hace, ¿no? También es esto, no es que no existiera o no, ni siquiera que no se estuviera dibujando, es desde los 90, pero que ya estaba ahí, que simplemente no había como esta atención a ver cómo los cuerpos eran tratados en esos momentos y cómo el lenguaje visual, el cómic, la narrativa gráfica transgrede estas situaciones normativas, que también eso, a mí me parece también bien interesante eso del body horror, cómo el cuerpo sirve como territorio de experimentación, de transgresión, de destripación, como lo dijo Alejandra al principio, ¿no? Sí. Y también como forma de vínculo, ¿no? Sí, claro. O sea, sí como, o sea, no solo es que a veces pareciera que uno cuando habla de manifestaciones, bueno, sobre todo cuando uno habla de feminismo y de estas cosas, siempre es como, mataremos hombres, nos comeremos su pito. No, o sea, también hay aunque no está mal para un guión, de body horror, lo que sí creo es que tiene también que ver con esto que decía él al principio, o sea, ¿cómo es que
nos pasamos 2 o 3 años sin ver a nadie, o el tiempo que nos hayamos pasado, y cómo de veras el tocarnos es vital, y entonces, bueno, pues obviamente no somos los primeros seres humanos que necesitamos ser abrazados, ¿no? Esto ha existido siempre, ¿no? Cronenberg no inventó esta cuestión, ¿no? Pero sí también nos cruza cosas como la tecnología. O sea, a abrazarnos nos cruza, y en nadie mejor que, no sé, que en Cronenberg o que en Julia, perdón, en Julia, no que Forrest, sino la de Titán, Ducournau. Ay, se me fue el nombre. Ducournau, la de Julie Ducournau. En nadie mejor que en ellos darse cuenta que ser abrazados en este momento también empieza a poder ser así como nosotros estamos ahorita en este momento, estamos viéndonos a través de una pantalla, esto llega a través de la web, etcétera. O sea, sí hay una forma de abrazarnos a través de las máquinas de alguna manera, ¿no? Nosotros nos abrazamos también. ¿Cuántas veces no hicimos esto en la pandemia cuando no nos podíamos ver? Nuestra necesidad de contacto era tal que podíamos hacer pedas por Zoom. Entonces, y eso es abrazarnos a través de la tecnología. O sea, el asunto es que no somos los primeros, pero sí la tecnología sí nos cruza los deseos incluso, de una manera que la humanidad no había experimentado jamás. Y creo que este body horror que hace, por ejemplo, en Titán, esta mujer que se coge al coche, que además es increíble porque se coge a un coche, quiero decirlo, bastante masculino, ¿no? Es bien bonito. ¿Y por dónde se lo coge? Por el freno de mano, ¿no? O sea, es increíble. O sea, esto es un chiste que tuvieron los hombres hace millones de años cuando decían, ¿y cómo se coge un taxi? Que se burlaban de los españoles. Decían, pues por el escape, ¿no? Y claro, para los hombres era una cosa muy chistosa. Y esta mujer va y lo hace y todo el mundo, no. ¿Cómo? ¿No? Tremendo, ¿cómo? Por el freno de mano, qué cosa tan espanto. Pues, ¿por dónde más? Pero hay una cuestión en eso, en cómo si efectivamente allá abajo de este dolor por vernos, por ver nuestros fluidos que nos recuerdan, como decía Julia Kristeva, cada vez que vemos estos fluidos, que no la representación de la muerte como el ataúd, como la cruz, como no sé qué, sino la sangre, ¿no? No sé, el cerebro salido, etcétera, etcétera. Como cada vez que vemos esto, sí decimos, ok, sí me voy a morir, ¿no? Efectivamente, indefectiblemente va a ocurrir mi muerte, y no va a ser algo lindo ni siquiera, ¿no? Seguramente voy a oler mal. Y entonces yo y todo el mundo, y vamos a envejecer, y vamos a ser horribles, y vamos a olvidarnos de quienes éramos, que es dolorosísimo. Y en todo esto, más allá de lo que decía, ¿no? Más allá de, odio a los hombres, en todo esto también hay una cuestión de contacto, atravesado incluso por eso, por la tecnología. Entonces, bueno, el otro día hablábamos, por ejemplo, de si podíamos pensar en estos vasos comunicantes entre cyberpunk, si era body horror, si Akira era body horror, por ejemplo, ¿no? No sé en qué quedamos ese día, pero a lo mejor podemos hablar de eso. Es que como que lo que me parece estamos como conectando un montón de puntos que parecieran que escapan como la definición inicial que hicimos de body horror. También es bien interesante como no es solamente este pulso a la muerte, que sí, pero también cómo lo conectas como con estas nuevas formas de entender al cuerpo. Entonces ahora ya es la tecnología. O sea, también creo que hay un afán siempre clasificatorio de toda la gente de, vamos a decir que es body horror o no es body horror. Pero también como por ejemplo Rand Xerox, a mí me parece que puede por momentos ser body horror. En algunos episodios, ¿no? Que es este hombre máquina hecho de pedazos de copiadora. O sea, y que aparte anda también ahí violentando a todo mundo, y luego hay escenas como gore y que también, pero también que está cruzado con una especie como de, creo que la clave, y ese es
a mí sí me sorprendió desde el principio, es hablar desde el deseo del body horror y no desde simplemente el horror. Así de, bueno, ¿por qué a mí cuando veo Ran Xerox madrearse gente con su cuerpito bien corpulento? Y aparte es hipermasculinizado, tampoco es como esta cosa de la hipermasculinización, también como lo que decías del cuerpo femenino, para los hombres para mí funciona igual, es decir, un güey hipermamado con todos los músculos acá es hasta cierto punto repulsivo, ¿no? Y supongo que también para las mujeres, pero no, eso ya cada quien. Pero entonces también ahí sí me parecería que es, güey, si me parece Ran Xerox, sí me cambio de esquina, ¿no? Es una cosa como de horror distinto. Es igual que lo hablábamos como con lo ecológico. También ahí hay un montón de como de nuevas visiones del horror que estamos teniendo, que son también en versión retrospectiva, de, pues, ¿por qué, yo qué sé, el fin del mundo, digamos, lo matérico, ¿no? O sea, lo biológico, ya lo entendemos distinto desde el virus, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no nos da miedo que tal, a lo mejor que alguien, bueno, a mí no me da, pero ya no me da tanto miedo a alguien que venga sangrando, sino a alguien que venga con mocos. Aguanta. Ay, bueno, no sé, a mí sí la sangre sí me da como, sí siento que es como muy, o sea, si ves a alguien así como... Pero los mocos ya son más peligrosos, ¿no? La destripación, ¿no? Pero más que sea más peligroso, ¿no? A mí, o sea, sí siento que yo me sentiría más en riesgo diciendo, güey, ¿qué está pasando ahí? Hay gente o sea, están repartiendo machetazos, o ¿por qué viene este güey? Claro, ya sé. Sí, ya eso ya tiene que ver con nuestro código postal en este lugar donde cualquiera reparte machetazos, ¿no? Ajá. Sí, pero es que sí digo, evidentemente sí, ahorita estamos como en una que va a ser interesante ver justo cómo se va materializando, porque yo no creo que pase ahorita, va a pasar como en unos años, este terror del contagio y del contacto, o sea, cómo lo vamos a ver en las obras que se empiecen a generar a partir de ahora, porque por ejemplo ya existen, como un ejemplo que a mí se me hace bien, bueno, a mí me gusta mucho, es el Black Hole de Charles Burns, que habla de esta cosa como de cuerpos contagiándose a través justo como esta cosa de hoyos en el cuerpo que van saliendo, y es como esta cuestión así, que además justo creo que empata dos ideas de las que hemos estado hablando, que son como esta cosa del deseo, porque están son estos chicos que se están buscando y se cogen y lo que sea, y la idea de la desobediencia del cuerpo, porque son adolescentes, y siento que pensando en como, al menos como culturalmente, tenemos asumido que la adolescencia es justo como este momento en donde el cuerpo se está revelando constantemente y no sabemos ni qué hacer con él. O sea, como más allá de cómo vivamos nosotros a los adolescentes, recordar un poco qué estaba pasando como en esta cosa de que tu cuerpo no está funcionando como estabas acostumbrado a que lo hiciera, y que de repente creces 20 centímetros o se te cambia de lugar un ojo o empiezas como te duele el cuerpo porque estás creciendo, o sea, como esta cosa, tu cuerpo está haciendo cosas de las que tú no eres responsable. Digo, nunca tiene uno control completo del cuerpo, creo, pero en el caso de la adolescencia siento que es cuando estás así como, no sabes por qué estás deseando lo que estás deseando, no sabes quién eres, estás apenas como empezando a decir qué tipo de persona soy yo y qué me gusta y cómo me identifico en este espacio. Y pues justo creo que, por ejemplo, en el caso del libro de Burns, sí tiene un poco esta cosa como de poner sobre la mesa estos terrores, como el contagio, la adolescencia, que digo, no es una cosa que solo exista ahí, pero creo que él es uno de los autores que lo hace como con esta, o sea, como que si lees Black Hole y si te quedas pensando como, güey, no mames, está muy cabrón esto de tener un cuerpo y de todo lo que pasa alrededor. Sí, hablábamos también de Sandman, ¿no? Sí. Esta que me recordaste tú, que se llama Facade o como se pronuncia, o la mujer elemental, esta que necesita morir, de alguna forma tiene que es muy interesante la metáfora ahí, porque es inversa, es justamente a lo inverso, es como una persona que no tiene miedo a morir, sino que o sea, le ha caído una maldición y no puede morir, pero su cuerpo sí se puede destrozar y lleva eones
deshaciéndose, ¿no? Entonces se tiene que inventar máscaras para ponerse en el mundo y poderse vincular con gente. Esa creo que está, bueno, a mí me parece que tiene mucho que ver con esto de cómo el cuerpo, o sea, como el horror también es no poder tocar al otro, ¿no? O sea, Sí, en ese horror. Ajá. y que es el horror en el que vivimos los últimos 2 o 3 años de estar aislados y de tal, y que tal cual esta historia de Sandman lo pone como bien evidente, o sea, esta pobre mujer es inmortal, pero esta inmortalidad a cambio le exige que no tenga ningún tipo de vínculo, no puede vivir con, o sea, como que emocionalmente está, es dependiente de las llamadas que tiene que hacer para su cheque de, como Su cobro mensual, ¿no? su pensión de, porque es discapacitada, porque no puede salir, pero, y por otro lado, como este deseo que tiene, o sea, le gusta hablar con esa persona, pero no puede hablar con la gente porque no puede verlas de frente, y entonces sí es como esta idea de que, o sea, ¿para qué quieres la inmortalidad si no vas a poder tener un vínculo con alguien más? Y que es, digo, como todas las historias de Sandman, sí es como, a mí lo que me gusta mucho de esa historia es que creo que es como una de estas, aunque el final sí es como, pues como en esta cosa como emotiva que suelen tener las historias de Sandman, gráficamente es horrible todo lo que pasa, entonces sí es como a mí sí me genera como esta angustia más cercana al terror, que digo, aunque el desenlace sea como, ay, bueno, ya se pudo morir, spoiler alert, spoiler de, ya se pudo morir y ya, y te quedas como tranquilo, o sea, es de esas cosas como que dices, bueno, ya es, qué bueno que se pudo morir, pero toda la parte gráfica que ves sí te genera como esta ansiedad de la persona que vive con un cuerpo que no le funciona, y luego también, aunque que es una liberación morir, la secuencia de la muerte es bastante impactante porque ves cómo se va secando, o sea, tienes como una cosa como muy, te hacen como muy evidente cómo es el cuerpo de esta mujer el que está resintiendo todas estas, pues sí, como todos los efectos de la inmortalidad y de la magia sobre, o sea, a la que fue sometido en algún momento. No, y si no me equivoco, esto que dices de cómo está dibujado, si no me equivoco, lo estoy buscando, pero es de Colin Doran, está dibujado por Colin Doran, que es una mujer, ¿no? Y sí hay una cuestión sobre cómo, bueno, Sandman tuvo pocas mujeres dibujantes en todos sus 75 números, habrá tenido pues máximo 4 o 5, más la editora que era Cadenberger y él es la otra, la coeditora, pero la verdad es que había poco de mujer en Sandman, ¿no? Y específicamente esta es una de ellas y me parece como muy sintomático esto que dices, que sí, Gaiman siempre dice, ay, pero que la bese el sol y entonces se muera y vamos a darle lo que necesita la personaje y que todos me amen porque soy guapísimo y me aman, ¿saben? O sea, sí, claro, lo amamos, es guapísimo, nadie se lo quita, pero hay algo sí, hay algo desobediente en el dibujo, porque es como, yo te voy a enseñar lo horrible, sí, esta cara descarnada de la chava Sí, de Fasad, sí, es sí, sí, tremenda, ¿no? es Colin Doran tal cual, que sí, Es sí Colin es. Doran. Ujú. Sí, es una mujer la que interpreta esta historia femenina de Gaiman, ¿no? Es que está bien interesante esto también, eso del deseo que el cuerpo podrido y la imposibilidad de tocar, que eso sí me parece jodidísimo. Hay un cómic que se llama Monster, que creo que es de Dahl, no sé, Robert, no Robert Dahl, es el de niños. Sí. Pero se apela Dahl, eso sí, que se llama Monster, que es un vato que le da herpes, y entonces todo el dibujo es este güey disfrazado como monstruo. Y dice, se quiere acercar a las mujeres y le sale como una especie de aura así como diabólica que dice, no, es que no me puedes tocar. Entonces después ya se pone como más graphic medicine y explicar como, ay, no es tan contagioso y no sé qué. Pero toda la Ajá. primera parte del cómic es él sintiéndose el monstruo frente al otro, que es un poco lo que decías, ¿no?
mi cuerpo acaba en el otro, y el otro, si no me quiere, pues me vuelvo como el apestado, ¿no? Entonces, Si el mi otro cuerpo... no me quiere. ¿Por qué? Sí. Y si nadie me quiere, o sea, si yo veo mi finitud y de todas formas no hay alguien ahí para cachar el ping-pong de mi finitud, ¿qué? Pues, Ahí es cuando uno mata. Seguramente ahí ahí es es. cuando uno mata o es cuando uno muere. O sea, como que ¿qué es lo que pasa con Urania en la historia de Sandman? O sea, que la única salida de eso es morirse. Y está muy cabrón. O sea, Y es Tremendo. Frankenstein. y es Frankenstein también. Que es Sí, como es el O sea, que es origen. un güey hecho de... Es el origen del body horror. Es el origen de todo, Frankenstein. Es el origen de Sí. todo, ya para qué mentir. Sí. Ya, ¿cuál Cronenberg? Y ya, no se hagan. Todo lo hizo esa chica de 19 años ese día, esa noche, donde sí tenía 19 años, ¿no? Corríjanme si Sí, estoy dicen que sí. equivocada, pero O tenía 17, era 19 muy Era años joven. muy chiquita. y sí era muy chiquita y ya había tenido un aborto por ahí, creo, no sé si antes o después, pero ya estaba casada y ya estaba o sea, era seria contendiente a ser la hija de su madre, ¿no? O sea, literalmente la hija de su madre, la Mary Wollens, ¿cómo se llama? Su mamá, Wollstonecraft. Wollstonecraft, ¿no? Bueno, ahí sí era hijita de tu madre, mano. Sí. El cuerpo apestado como Ajá. génesis del body horror. Es que yo, ¿sabes? Es que a mí me parece terrible porque es un poco también la conexión que tiene como con para mí de Swamp Thing, un poco también ahí de güey que nadie pela, ¿no? Bueno, que sí lo pela, pero ahí anda ahí solito, siempre abrumado con sus pensamientos y de biológicos. El mundo se acabó y se va a acabar y no me pelaron. No, pero ahí sí, en Swamp Thing yo creo que hay creo que cuando hablábamos, o cuando Julia Cristeva habla justo de lo liminal, de los límites de mi cuerpo, creo que Swamp Thing está sobre esos límites, donde no hay límites en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza estamos todos juntos y tenemos todos el mismo destino. Lo que le va a uno le va al otro, ¿no? Y la verdad es que yo así lo pensé durante el COVID, me puse muy teológico religiosa y sí pensé, claro, es que si no aprendemos esto ahorita nunca lo vamos a saber, o sea, en verdad estamos todos conectados, no es una cuestión New Age, es cierto, estamos conectados y Swamp Thing tiene esta angustia existencial desde los años 80, que si me preguntas es súper una preclaridad de Alan Moore increíble, ¿no? Esta cuestión de verdad estamos todos conectados y ustedes están ocasionando una catástrofe, no solo para unos, para todos, ¿no? Y verlo eso en los años 80 a mí me parece extraordinario. Sí, no, sin duda. O sea, creo que o sea, es que creo que lo dices bastante bien, como de esta idea de que no estamos, o sea, no eres una cosa aparte o sea, como esta idea que sí es como muy de pensamiento ilustrado, occidental, capitalista, como de el hombre, porque además siempre se habla de el hombre como genérico, el hombre está aquí para dominar a las demás especies y no sé qué, y que digamos, justo estos últimos años lo que nos han dicho y también el arte, la poesía, la literatura, los cómics, se han puesto en este lugar que sí, sin duda, en la serie que hace Alan Moore con los diferentes dibujantes que usa como como John Totelben o Stephen Bissett, que son como que sí pone de manifiesto esta idea como de para empezar, ser que, o sea, si era como originalmente un ser humano, se transforma como en este ser y cómo poco a poco va dejando su humanidad para volverse ser cada vez más abstracto, primero como con lo inmediatamente cercano que es el pantano y luego como tiene como estos últimos números digamos, como de la serie de Alan Moore, en donde está en el espacio, incluso como el arte ya es sumamente abstracto, y hay collage, y hay como una serie de cosas que gráficamente te están diciendo, hay como todo este proceso en donde esta persona que empezó siendo un humano alcanza este otro nivel
cósmico tal cual, o sea, como que ya a partir de algo que le sucede al cuerpo, termina en este otro nivel en donde ya percibe las cosas de otra manera y ya está hablando como de una, pues sí, de otra forma de pensar en sí mismo y en la relación que tiene con los demás. Y estaba yo leí ayer o antier justo, este es un texto que escribió es crítico como de cine y de tele y eso, que se llama Sean Collins, donde habla, no tiene tanto que ver como con esta cosa tan cósmica, pero un poco sí, porque habla del horror trascendental, que dice, es como cuando el protagonista se da cuenta de que forma parte de algo más grande y termina, o sea, que son como estas historias de terror que pueden ser, o sea, que al mismo tiempo te dejan como con esta cosa de no fue un final tan malo, pero cuando lo dices, bueno, sí, acabó siendo de una secta o de lo que fue. Por ejemplo, usa el ejemplo de Wickerman, que dice, vemos de Wickerman y al final es una catarsis y al final, entre comillas, ganaron los malos, porque los que ganan son los del ritual. Digo, spoiler también para una película de más de 40 años, pero, pero justo es esta cosa como de cómo que sí tiene, que por algo está vinculada con la cuestión del folk horror, porque al final de cuentas acercarte a los orígenes naturales tiene que ver con desafiar el orden capitalista, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, y entonces terminas a partir del cuerpo volviéndote esta otra entidad que a lo mejor forma parte de un entorno natural, como el caso de Swamp Thing, o como en el caso, por ejemplo, de este cómic más reciente de el de Family Tree, que tiene el guión de Jeff Lemire y dibujos de Phil Hester, Eric Gapstur y Ryan Cody, que también es una historia donde de repente hay una familia con una niña y a la niña le empiezan a salir ramas, como se empieza a volver como árbol. Y resulta que es parte como de un posible fin del mundo, en donde no han dejado hasta ese momento en donde empieza la historia esta, que ninguna de estas personas árbol se desarrolle, porque a partir de esto va a venir el fin del mundo desde donde lo pensamos los humanos. Pero pero también está esta otra posibilidad que se abre de un mundo en donde los que dominan son las plantas. Entonces es como, ¿qué está pasando? O sea, como justo es llevar estas ideas que ya habíamos visto con Swamp Thing y con todo eso, y empezar a desarrollar más, bueno, a ver qué pasa, qué va a pasar si dejamos que se apoderen o sea, que no sea el ser humano en general este protagonista de la historia, sino solamente una parte mínima dentro de esta gran historia que se ha venido escribiendo en las piedras, en los árboles, en los hongos, en los animales, etcétera, etcétera. Perdón, es como si fuera como si en ocasiones el body horror fuera un precursor, ¿no? Un precursor y da toda la vuelta. Es casi, no quiero decir una bobada así generalizadora, ni mucho menos, pero podríamos pensar que de este lado tenemos al body horror con esta cuestión anti-heteropatriarcal y tal, y luego justo en el polo opuesto tenemos el horror cósmico, ¿no? Que justo son como dos polos opuestos, y entonces, pero no opuestos, sino más bien complementarios, quizás, y quizás van dando vueltas, en este momento se están alimentando unos a otros, y Jeff Lemire me parece absolutamente una gran ejemplo de ese asunto, ¿no? Sí. De cómo, incluso Swamp Thing, ¿no? Es como cómo se empieza porque lo que le pasa al protagonista en Swamp Thing es esto, empieza a perder identidad, unicidad, todo esto porque se empieza a unir con la naturaleza y es una angustia existencial terrible, ¿no? Empieza a ver, es como si empezara a perder finitud. Sí. Y entonces, en ese sentido, toca el body horror y es como, pero se va a una especie de como de horror cósmico, de horror como dice este señor del que hablabas, ¿no? Sí. Trascendental. Sí, en el que el centro es el hombre y ahí hay que sufrirlo todos nosotros y si ya empiezo claro, la pérdida de la humanidad frente a la naturaleza. Sí, exacto. Es súper terrible si uno se dice, ¿no? Yo que tanto la agredí y ahora me tengo que volver una con ella. A ver. Sí.
Dios mío, qué horror. No No, podemos hablar más de esto porque nos deshacemos en el sí, cosmos, sí. pero Digo, podríamos hablar más de eso, pero nos iríamos a ese vórtice en donde al acabaríamos vórtice. sí, al vórtice del horror cósmico. Pero bueno, creo que Ajá, hemos ajá. tocado bastantes cosas y pues no sé, creo que ha estado buena la platicada. Bueno, ya hemos hablado bastante de muchos body horror. Se nos quedaron algunos temas que luego igual podríamos tratar en otra ocasión, siempre que Aira quiera. Y, y bueno, si no quieres como agregar algo más, Aira, ya que te trajimos de invitada, antes de pasar a las recomendaciones. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Espero no haber dormido a nadie. Espero no haber levantado a ámpulas en ninguna conciencia. Espero que me inviten otra Siempre. vez y ser feliz aquí hablando de las cosas más bonitas que hay en el mundo, que son cómics, fluidos, mujeres menstruantes, Pelos. etcétera. Pelos, pelos. Bueno, a las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, espero que haya muchos pelos en las recomendaciones. Empezamos por la camarada Alejandra Espino. ¿Qué nos traes? Pues les traigo en este episodio, les traigo un autor y ya será que busquen lo que se les antoje. Es un japonés, ya ven que a mí me a mí me gusta mucho de eso, que se llama Shintaro Kago y que es como de esos autores súper sórdidos, horrorosos. Me encanta, o sea, es esta cosa, es como le encantan los cuerpos partidos, penetrados. Además, es como lo que voy a hacer como nada más como el disclaimer de que sí es un montón de sexo y un montón de violencia. Muy gráficas ambas cosas. Entonces, no es para todas las sensibilidades, pero les puedo recomendar, por ejemplo, hay una recopilación de historias que se llama Novia ante la estación y otras historias, que lo que hace son como muy diferentes relaciones entre parejas y siempre hay esto, siempre hay violencia, siempre hay como cuerpos mutilados, torturados, penetrados de alguna forma. Y otro libro de él que les puedo recomendar es uno que se llama Fraction, que igual es como una novela gráfica, en donde hace pues igual como todas estas, son sus historias como truculentonas y siempre hay como estas, o sea, si lo que quieren ver es como mugrero y cochinada, Shintaro Kago es como estos autores increíbles para eso. Ah, y tenía otra también, es verdad, Hideshi Hino, que lo mencionamos en algún momento, una de las más famosas es El niño gusano, pero igual la serpiente roja o cualquier otra de las como de las obras de este señor, que lo que tiene, lo que a mí me gusta mucho de él es que su estilo es como bastante caricaturesco, como más simplificado, porque, por ejemplo, Shintaro Kago sí es como muy, las personas son como más figurativas, más naturalistas y esto, y Hideshi Hino sí es como totalmente caricatura, pero son caricaturas que se van a lo muy grotesco, y es increíble. Entonces, esas serían mis recomendaciones de ahora para que disfruten, para que sigan disfrutando la víscera y la cochinada. Usted, doctor, ¿qué nos trae ahora? Me uno a la recomendación de Shintaro Kago, que es así como una de lo poco que lee de manga, es de los que más me fascina. Y yo traía un cómic viejito, pero que creo que acaba de salir una reedición, que se llama Museum y es de Fernando de Felipe, Fernando de Felipe es un autor aragonés de la época como de los 90, 80, 90 en España. Y en específico este es como una especie de Tales from the Crypt de un museo, pero como un museo entre cyberpunk, post-apocalíptico, gore, body horror. Y son como pequeñas historias siempre vinculadas al terror, hay un poco de sátira religiosa, crítica social, y el dibujo de Fernando de Felipe es así como de lo máximo que hay. A mí es otro de estos autores que igual tiene una adaptación de El hombre que ríe de Víctor Hugo, que también es súper bonita, ¿no? En este como espíritu de crear grotesco no solo a partir de la imagen, sino también de la disposición de la página, que por eso también me acordé ahorita de Shintaro Kago, que toda su diagramación siempre son una cosa
de otro planeta. Entonces, Fernando de Felipe con este de Museum, no sé cómo se pronuncia en específico, es bastante gore. Entonces también hay disclaimer de la violencia, pero nos gusta la violencia. Y entonces, para cerrar con broche de nuestras recomendaciones, ¿qué tenemos, Ira? Pues tengo 3 recomendaciones que espero que los escuchas puedan bajar de manera clandestina en PDF o comprar. Les voy a decir también en qué editoriales salieron. La primera es una novela gráfica que se llama El paréntesis en español, paréntesis en inglés, de Elodie Durand. Es una memoria gráfica, o sea, está entre la, la, la novela, la metáfora visual y es una memoria acerca de los encuentros de Lodi con doctores cuando le encuentran un tumor cerebral, ¿no? Es como, aquí habla mucho de violencia sistémica, pero de violencia, bueno, ya no es violencia que le dicen, este, ay, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, perdón, ¿puedo volverlo a decir? Sí, ok. Habla de violencia médica, es su paso por los médicos, tiene unos médicos así enormes, grandotes, que la están viendo y martirizando y la están haciendo pequeña, y a partir de su condición de mujer también le están minimizando los síntomas. Ella empieza de 20 años y termina un poquito más, o sea, ya un poco más curtida por la vida y por el paso con muchos doctores. No podríamos decir que es tal cual horror, pero sí hay un horror médico y un horror del cuerpo hay un par de ilustraciones extraordinarias de cómo se siente un tumor cerebral. Es un cuerpo electrificado como si fuera completamente un rayo que acaba de caer en forma de cuerpo, ¿no? El dolor ese dolor, a mí me parece que sí toca cierto body horror y muy poético, todo es en blanco y negro, es una memoria extraordinaria y la publicó en 2021 y está publicada por Top Shelf, que es esta editorial, este, bueno, creo que la pueden encontrar, ¿no? La otra a mí esta sí me parece de horror, excepto por el final que da como mucha esperanza. O sea, hay que esperar al final, pero la primera parte se llama, el cómic se llama Why Don't You Love Me, de un señor que se llama Paul B. Rainey y la publica Ronan Quarterly. Esta pequeña novelita es una novela gráfica muy, muy corta. Ganó el premio Observer a la mejor historia gráfica corta en 2020. Este, bueno, habla un poco bueno, los personajes nunca salen como del sofá, de la casa, del refrigerador, de la imposibilidad de cuidar a sus hijos, de la imposibilidad de cuidar a nadie porque ellos no se pueden cuidar a sí mismos. Entonces es una pareja, es una familia, pues no disfuncional a la onda este, Simpson, más bien es una pareja deprimida con hijos que han tenido que salir de la depresión de sus padres. Es terrible. Hay una claustrofobia intensísima en toda la novela. Los ojos, cuando es más deprimida y más ausente está la mujer, se le pintan los ojos completamente negros, no tiene globos oculares. Hay una cosa muy interesante y me recuerda un poquito a Black Hole de Charles Burns, que es pues un clásico. Al final, la verdad es que hay que esperar el final porque es un final un poco sorpresivo, entonces es muy interesante. La recomiendo muchísimo. Es fácil de leer si no estás triste. Bueno, y la tercera es algo que a mí personalmente
me gustó mucho mientras hacía mi otra tesis, fue ir a los cómics viejos. Creo que lo pueden encontrar fácilmente en la red. Es un cómic que se llama The Joker's Five-Way Revenge. Es en Batman 251 y salió en septiembre de 1973. Y pues es una historia increíble sobre el Joker. Después de que pusieron el Comic Code en los cómics, el Joker se empezó a volver pues un tipo que ya no daba miedo, ya no mataba a nadie, nada más se reía como un tonto. Y de pronto llegaron Dennis O'Neil y Neil Adams y lo volvieron a ser un loco de verdad, un asesino a sangre fría. Y este gran Joker del que nosotros nos acordamos, además vestido con unos trajes extraordinarios, morados, como de pachuco, bellísimo. Eso es de Dennis O'Neil y de Neil Adams, ¿no? Entonces les recomiendo muchísimo esta historia de Joker's Five-Way Revenge de 1973, está en Batman 251. Y bueno, y es también un poco para honrar la memoria de Dennis O'Neil, de Dennis O'Neil y de Neil Adams. Neil Adams se murió el año pasado, en 2022, y él es el responsable de que amemos tanto, de haber recuperado la maldad del Joker, ¿no? Sí, lo verdaderamente demoníaco del Joker es de él, ¿no? Entonces, es extraordinario, ese Batman es de los mejores Batmans que hay, el de Neil Adams. Entonces, bueno, pues esas son mis recomendaciones. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, Aira, ¿en dónde te pueden contactar si te quisieran contactar? ¿Tienes como tienes Twitter, tienes Instagram? Ya no tengo Facebook, pero Ajá. tengo Instagram, soy Ira Franco. Soy Ira Franco en Instagram y en Twitter soy @Ira. Ira. 3 veces enojada. Pero es un chiste, es el mejor chiste que me he contado y me sigo contando en Twitter. Exacto. Y ya, porque la verdad es que tenía otras cosas, pero he ido dejando las redes Sí. sociales, que son Sí, un está bien. cáncer. Pero bueno, por si alguien quisiera preguntarte más cosas de las recomendaciones y eso. Bueno, llegamos al final después de toda esta charla larga. Muchas gracias, Aira, por venir con nosotros. Ha sido un No, privilegio hombre, contar. ha sido un Un horror. horror corporal. Ha sido un horror corporal hablar de la finitud con ustedes, amigos. Pues espera, cuando quieras regresar a hablar de alguna otra cosa, aunque no sea tan apachurrable como esta, pues lo hacemos. Y pues ustedes, gracias por escucharnos una semana más y les recordamos que nos pueden contactar en nuestro Instagram, que es @conversacomics. Los programas se quedan en nuestra página, que es conversacomics.com.mx, y buscando Conversacomics en los diferentes lugares para bajar podcast como iVoox o como Google o Apple, ahí nos van a encontrar. Y recuerden que tenemos un Patreon, que es patreon.com/conversacomics, por si quieren ayudarnos a seguir con este vicio tan caro que son los cómics. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. 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 Conversacomics. Cómics desde la alcantarilla.